Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, y murió el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Reino Unido. Freud fue uno de los pensadores más influyentes y polémicos del siglo XX, desarrollando una nueva visión de la existencia humana, ya que fue el creador del psicoanálisis, una teoría sobre el funcionamiento de la mente y un método para ayudar a las personas que sufren con problemas mentales. Con la teoría psicoanalítica quería demostrar que la mayor parte de actividades que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que realizamos conscientemente. Presenta la revolución psicoanalítica afirmando que en las profundidades del psiquismo hay una zona reservada a la conciencia, mostrando que no hay otros escenarios de memoria más allá de lo consciente. Al cambiar la manera de entender el inconsciente y explicar su funcionamiento, nos ayuda a reconocer la necesidad y la posibilidad de escapar de una desastrosa separación, mostrando que lo inconsciente es tan poderoso que es un problema que no puede descuidarse. Teorías de Sigmund Freud. El modelo estructural de la personalidad. Propuso que la personalidad está compuesta por tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. Este modelo ayuda a explicar cómo se equilibran deseos instintivos con normas sociales y la realidad. Etapas del desarrollo psicosexual. Identificó 5 etapas por las que se desarrolla la personalidad: oral, anal, fálica, latencia y genital. Cada etapa representa diferentes conflictos que deben resolverse para un desarrollo psicológico saludable. Mecanismos de defensa. Para protegerse de la ansiedad, el yo emplea varios mecanismos de defensa, como la represión, la negación y la proyección. Estos mecanismos son estrategias inconscientes que influyen en nuestro comportamiento diario. Aportes de Freud a la psicología. Interpretación de los sueños. Freud consideraba que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Su obra en interpretación de los sueños es un pilar en la psicología moderna, proporcionando herramientas para explorar el significado oculto detrás de los sueños. Psicopatología de la vida cotidiana. En este trabajo, Freud analiza cómo pequeñas acciones y lapsus revelan conflictos internos y deseos reprimidos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el comportamiento humano. Aportaciones que influyeron en otras áreas. Psicoterapia y tratamiento de trastornos mentales. El psicoanálisis de Freud estableció las bases para muchas formas de terapias modernas, enfocándose en la exploración de los pensamientos y emociones subconscientes para sanar traumas y conflictos internos. Influencia en otras disciplinas. Las ideas de Freud han infiltrado campos como la literatura, el cine y las artes visuales, proporcionando un marco para interpretar personajes complejos y narrativas profundas. Hola, soy Margaret Hernández Ríos, estudiante de psicología de segundo semestre, y hoy voy a hablarles sobre Carl Jung, psiquiatra suizo, nacido en 1875 a 1961. Fue el fundador de la escuela psicoanalítica, desarrolló conceptos como extrovertida, introvertida, arquetipos y consciente colectivo. Nació en Suiza y fue el hijo de un pastor protestante y estudiaba teología, pero después dejó su carrera eclesiástica y comenzó a estudiar filosofía y medicina y desarrolló intereses por los fenómenos psíquicos. Luego se conoció con Freud y comenzaron a hacer un laboratorio experimental sobre contenidos reprimidos psíquicos que llamaron complejos, y luego en 1910 fundaron la Sociedad Psicoanalítica Internacional, en la cual Jung fue el primer presidente, y posteriormente creó otras filiales en varios países. Cuando Jung comenzó a escribir sus propios libros, tuvo unas diferencias con Freud, como Psicología del Inconsciente en 1911 y Transformaciones de símbolos del líbido en 1912. Esto creó varios desacuerdos porque Jung traía conceptos religiosos y fenómenos espirituales con los cuales Freud no estaba de acuerdo. En el libro Tipos Psicológicos habló más sobre la energía que se dirigía al interior y al exterior, surgiendo la introversión y la extroversión. Después, Carl Jung comenzó a comprender el significado simbólico de los contenidos del inconsciente, y después se le dio el nombre a la disciplina de psicología analítica. Jung siguió su camino y se destacó en el uso de técnicas del estudio de dibujos, diseño. Recordemos cosas importantísimas de él como arquetipos, consciente colectivo y introvertido y extrovertido, que fueron las bases que él implementó, todos relacionados con el inconsciente humano, y muere en 1961. Sobre el psicoanalista Jacques Lacan. Fue un psiquiatra francés nacido el 13 de abril de 1901 en París, Francia. Fue una figura clave en la teoría psicoanalítica en el siglo XX, revolucionario en el psicoanálisis con sus conceptos innovadores y su enfoque en el lenguaje, el inconsciente y la subjetividad. Lacan tuvo una formación académica en sus primeros años que fueron dedicados a la medicina y se especializó en la psiquiatría. En 1932 comenzó su formación psicoanalista y se unió a la freudamita, que fue influenciada por la teoría Sigmund Freud. Las contribuciones de Lacan, la primera es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Propuso que está fundamentalmente vinculado a los significados.
El segundo es el estadio de espejo, que quiere decir que Lacan introduce la idea de que el niño, al reconocerse en un espejo, forma su yo. El tercero es el yo, que ve una estructura imaginaria con una entidad fija y está basada en una imagen idealizada. La cuarta es el otro, que ve otro como la estructuración del sujeto. También tenemos la división del sujeto, que está dividido, experimentado como una falta de busca llenar. También nos dice que creó una escuela llamada La Causa Freudita, buscando expandir el psicoanálisis lacaniano, que fue muy influenciado en la teoría psicoanalítica y en la filosofía contemporánea. Las críticas que tuvo Lacan dentro del psicoanálisis fue ya que su estilo de enseñanza y su teoría fueron objetos de debate. Lacan falleció el 9 de septiembre de 1981 en París. Melanie Klein. Nacida en 1882, fue una psicoanalista austríaca que realizó importantes contribuciones al campo del psicoanálisis, especialmente en el área de psicoanálisis infantil. Desarrolla la teoría de las relaciones afectivas, que se centra en cómo los individuos se relacionan con el mundo a través de sus experiencias tempranas con objetos que son significativos como la madre. Klein se centró en cómo los niños pequeños internalizan sus relaciones con objetos, principalmente con la madre, y cómo estas relaciones internas dan forma a su desarrollo emocional, siendo la base para las relaciones futuras. Propuso que los bebés inicialmente experimentan a los objetos como parciales, por ejemplo el pecho de la madre, y luego progresan hacia la comprensión de objetos totales de la madre como una persona completa. Introdujo los conceptos de posiciones del desarrollo. La posición esquizoparanoide es la primera etapa donde el bebé experimenta ansiedad persecutoria y divide los objetos en buenos y malos para protegerse. En la posición depresiva, el niño reconoce que el objeto bueno y malo es la misma persona, lo que genera sentimientos de culpa y la necesidad de reparar. Klein destacó la importancia del juego simbólico en el análisis infantil, ya que permite a los niños expresar sus fantasías inconscientes y conflictos emocionales. Ella creía que el análisis de juego podía revelar información valiosa sobre el mundo interno del niño. Klein adelantó la aparición del complejo de Edipo, situándolo en el primer año de vida. Klein consideraba la envidia como un impulso destructivo temprano que puede obstaculizar el desarrollo emocional. Klein planteó que el superyo se desarrolla mucho antes de lo que Freud había propuesto, influyendo en las primeras relaciones afectivas. El equilibrio no significa evitar el conflicto, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Melanie Klein. Cordial saludo, mi nombre es Paula Gina Letton Sotelo y esta es la presentación de mi podcast sobre Margaret Malher. Margaret Malher nació en Sopron el 10 de mayo de 1897. Su padre fue un médico de prestigio que desde muy pequeña la educó como si fuera un niño, lo cual le permitió adquirir conocimientos que eran imposibles para una mujer en su época. A la edad de 16 años, su padre la alentó para que se fuera a estudiar en la Universidad de Budapest, donde empezaría a estudiar la historia del arte, pero luego se dio cuenta de que su espíritu científico era más grande y se trasladó a la Universidad de Múnich, donde hizo prácticas en pediatría. Fue una de esas figuras del psicoanálisis que hizo grandes aportes para comprender la mente infantil. Su propia experiencia y algunas situaciones que presenció la llevaron a inclinarse por la práctica analítica. Logró definir y caracterizar las etapas que atraviesa un niño desde su nacimiento hasta su primera infancia. En su teoría, la relación de un niño con su madre es fundamental. Para la elaboración de su modelo se basó en la teoría psicosexual de Freud, además de que también toma fuentes como lo son Sandor y Donald, además de sus propias prácticas clínicas. En 1922 se dedicó por completo al psicoanálisis y su carrera empezó a despegar en América, ya que tuvo que salir de Alemania porque la arrestaron por ser judía. En 1950 fue nombrada profesora al Instituto Psicoanalítico de Filadelfia, donde desarrolló su teoría del desarrollo infantil y creó un método psicoanalítico para la atención infantil, incluyendo la presencia de la madre. Malher postula que los primeros momentos de vida de un bebé implican una relación simbiótica con la madre que se transforma en una relación objetal. Si existen problemas en el proceso de separación e individuación, la separación se convierte en una amenaza catastrófica.
Las aportaciones de Malher permiten pensar la complejidad de la mente humana desde la arista que pone énfasis en los términos de simbiosis, separación e individuación y las patologías relacionadas con los fenómenos de diferenciación e indiferenciación. Estos conceptos pueden arrojar datos sobre otros fenómenos clínicos como lo pueden ser la despersonalización, la desrealización y la personalidad.